La Red Mundial de Jóvenes Políticos es un espacio en donde capacitamos y creamos espacios de aprendizaje. La red es una organización sin fines de lucro en donde buscamos la participación activa de los jóvenes. Actualmente en la provincia de Loja tenemos un equipo provincial y nos encontramos ya en 12 cantones aspirando. ¿Cuál es la idea y la búsqueda en 2026 de la Red Mundial de Jóvenes Políticos? Poder llevar a la política en el tema de territorio. También recordemos esta doble vulnerabilidad que existe cuando una mujer llega a los espacios de poder. Se critica mucho su vida personal, lo que hace o lo que deja de hacer, y no nos damos cuenta como ciudadanos que la persona que es cabeza de una ciudad también tiene una vida, puede compartir con su familia, puede compartir con sus hijos, con sus amistades. Y hemos estado viendo, por ejemplo, la semana pasada se firmó un compromiso contra la violencia digital. Hay mujeres que no han llegado por elección popular, que han estado. Entonces, esto también nos invita a pensar no solo en por quién vamos a votar para alcalde, sino en quién también vamos a votar para que sean nuestros concejales. Tienen obviamente algunas actividades puntuales que en este caso nos lo quieren explicar y sobre todo vinculados a este tema constante de participación política, porque la política no solo viene en época electoral, ya que estamos en un año preelectoral, sino la finalidad es comenzar a armar algunas acciones para que incentive justamente a lo que acabé de decir hace un momento, la participación de la ciudadanía en general, sobre todo mujeres, en la parte política. Berito, un gusto saludarle, darle la cordial bienvenida y dejarle a usted el espacio necesario para que usted nos comente cuál es la iniciativa, la última que ustedes pretenden realizar y el objetivo que tienen ustedes desde la red mundial de jóvenes políticos aquí en la provincia de Loja, del cual usted es la cabeza principal. Buenas tardes, Berito. Muchísimas gracias, primero John, por el espacio. Primero hacer una antesala para que la gente conozca cuál es el tema. La Red Mundial de Jóvenes Políticos es un espacio en donde capacitamos y creamos espacios de aprendizaje. La red es una organización sin fines de lucro en donde buscamos la participación activa de los jóvenes. Actualmente en la provincia de Loja tenemos un equipo provincial y nos encontramos ya en 12 cantones aspirando. ¿Cuál es la idea y la búsqueda en 2026 de la Red Mundial de Jóvenes Políticos? Poder llevar a la política en el tema de territorio. Muchísimas de las veces vemos que solo estamos en Loja o simplemente vemos a Loja como la provincia, pero también queremos acercarnos a nuestros compañeros que se encuentran en los diversos cantones para que estos mismos puedan ser parte de los espacios. Y esa es la idea con la que hemos llevado. También nosotros este día jueves tendremos en Beer Garden un espacio denominado Politics and Action, donde vamos a hablar de que las mujeres importantes de la sociedad, no solo las mujeres que han estado en espacios de liderazgo o en espacios de poder, contaremos con mujeres que se encuentran en la cabeza, por ejemplo, de comunicación de la UTPL, contaremos también con una invitada que se encarga de esto de enseñar a leer en braille, es una persona con discapacidad visual, y también tendremos a una joven participante que es la presidenta de la Fundación Dolores Cacuango, para que se pueda ver esta integralidad de las mujeres y qué hacen las mujeres en Loja. Recordemos que Loja es la cuna de Matilde Hidalgo Navarro y eso es lo que buscamos demostrar, que las mujeres aquí en Loja siguen haciendo un espacio participativo y necesario para poder crear este objetivo, no solo llegar al proceso electoral. Recordemos que las organizaciones sociales y civiles también forman parte de esta veeduría de la actividad política, de las ordenanzas, de los principios básicos, y es lo que nosotros desde la red queremos impulsar con el resto de la ciudadanía. Berito, justamente esto ustedes lo enfocan al ámbito del sexo femenino, porque siempre existen controversias de que en la mayoría de aspiraciones o candidaturas, comúnmente los hombres son los que más interactúan. ¿Por qué cree que la mujer no necesariamente se expone en el mismo porcentaje o en el mismo nivel de interés de participación política, a diferencia de lo que sí se ve reflejado básicamente con los hombres? Claro, bueno, yo creo que eso va desde diversas aristas. Recordemos que a las mujeres, primero, desde un rol social imaginario, se nos da mucho esta tarea del cuidado. Entonces tenemos la idea de que las mujeres no podemos estar en espacios de toma de poder, pero sí podemos estar en espacios de cuidado de la familia, de los hijos y todo. También recordemos esta doble vulnerabilidad que existe cuando una mujer llega a los espacios de poder. Se critica mucho su vida personal, lo que hace o lo que deja de hacer, y no nos damos cuenta como ciudadanos que la persona que es cabeza de una ciudad también tiene una vida, puede compartir con su familia, puede compartir con sus hijos, con sus amistades. Y hemos estado viendo, por ejemplo,
la semana pasada se firmó un compromiso contra la violencia digital, entendiendo esta idea de que a las mujeres también digitalmente se les violenta mucho porque se habla sobre su condición física, sobre su condición sexual, sobre su condición familiar, o se habla muchísimo de cómo estas mujeres dentro del espacio no están pudiendo dar afirmaciones reales, y es por eso que muchas mujeres dicen, ok, si a ella que ya está en el espacio de poder le pasa esto, el camino es mucho más duro. Se supone que cuando una persona es autoridad, entre comillas, tiene muchísimo más respeto de la ciudadanía, pero en el proceso también nosotros podemos ver en las elecciones, y tanto las fundaciones a nivel nacional como a nivel local han demostrado esta vulneración de derechos, tanto en redes sociales, en medios de comunicación. Obviamente no podemos generalizar ni decir que todas las redes sociales ni que todos los medios de comunicación lo hacen, pero en su gran mayoría se habla, y más aún ahora cuando contamos con herramientas como de inteligencia artificial, en donde todo lo que se distribuye en el internet no está teniendo un contenido de valor, donde vemos qué es real o qué no es real. Estamos comenzando a difundir información que puede afectar no solo a la integridad de las candidatas y los candidatos, sino a quienes en algún momento aspiren a hacerlo. Por ejemplo, en Loja nunca se ha elegido una alcaldesa. Exactamente. O prefecta como tal. Pero las que han llegado, obviamente que han sido por índoles netamente ajenos al ámbito de de llegar a través del voto popular, han quedado muy mal. Y no necesariamente por el tema de cómo son, cómo se visten o qué es lo que hacen en su vida privada. Es por sus acciones como tal. Claro. Incluso le voy a poner un ejemplo. Bueno, no quiero la verdad poner ejemplo, pero quiero generalizar. No es algo que yo tengo que decirlo, pero las mismas personas que han estado en el poder, con todo respeto, no solo mujeres, hombres incluso, no han estado a la altura de las circunstancias. Entonces, ¿cómo no, digo yo, vestirse de la investidura? Porque no solo es a los políticos, a los futbolistas cuando se comen los goles en las eliminatorias, a los, no sé, a los hijos que sacan malas notas quizás, o sea, todos somos propensos a la crítica. Entonces ahí yo no entiendo tampoco cuál es un poco el inconveniente. O sea, una cosa es cruzar la línea de la parte privada, pero en el ámbito público, al menos las últimas que han llegado a la municipalidad han dejado una gestión demasiado pobre, al menos, ante los ojos de la ciudadanía. ¿Cómo defender lo indefendible? Hablando de la acción pública, no de la privada, porque la privada obviamente eso ya es un tema que no se debería cruzar. Claro, bueno, primero creo que para hablar de la acción pública como ciudadanos deberíamos hacer el ejercicio reflexivo. Usted lo ha dicho, hombres y mujeres han tenido una mala calificación ciudadana. Primero, la percepción política de la gente es que la política es mala, que la política es sucia por todo lo que vemos, por las acciones, por los estandartes y todo. Pero creo que también como ciudadanos debemos hacer este ejercicio reflexivo. Quienes se sientan en el sillón de mercadillo no son personas que lo sacan en una rifa, son la decisión de la voluntad popular quienes los ponen ahí. Y si bien usted lo ha dicho, hay mujeres que no han llegado por elección popular, que han estado. Entonces esto también nos invita a pensar no solo en por quién vamos a votar para alcalde, sino en quién también vamos a votar para que sean nuestros concejales, entendiendo que en Loja ya ha pasado 3 veces por distintas situaciones. Y esto es lo que como Red Mundial de Jóvenes Políticos queremos hacer. No queremos solo que la ciudadanía se active 15 días previos a ir a votar cuando recién se informa, o cuando vamos a la campaña política de puerta a puerta y nos ofrecen cosas que no nos pueden cumplir. Nosotros hemos visto durante todas las actividades, creo que la primera cosa que los ciudadanos debemos analizar es cuando el político aparece. Porque si el político aparece solo en elecciones, sí es un tema complejo. Porque al final del día no sabe cuáles son las necesidades del ciudadano, sea hombre o sea mujer, indistintamente de esto. También, ¿qué nos ofrecen? Recordemos que muchas personas decían, tal candidato me ofreció tal cosa y no me cumple. A la ciudadanía nos falta mucho el entender cuáles son los roles y cuáles son las gestiones que puede ejecutar cada persona en su cargo. Entonces es como dicen, no, es que los concejales no hacen la obra. Ok, los concejales no tienen que hacer la obra, tienen que fiscalizar. Y creo que eso también es parte de la responsabilidad ciudadana que debemos tener, no solo en Loja, no solo en el Ecuador, sino en América Latina, para evitar ciertas acciones que nos han llevado a tener al límite de la política.
Los jóvenes se denominan apolíticos sin darse cuenta que la gran mayoría de cosas que nos pasan, todo es político. Por ejemplo, nos suben el precio del bus, es político. Nos quitan el tema de cómo comunicarnos en medios de comunicación, todo es político. La luz. Vivimos la luz. Entonces, vivimos en un mundo donde queramos o no queramos involucrarnos, quizás no queremos ser figuras de elección popular y eso está perfecto, pero sí debemos tener una educación básica en política para no tener que cada 4 años quejarnos de los gobiernos de turno, sino analizar y poder impartir este tema con nuestras familias y hacerles entender cuáles son los principios mínimos que un político debería cumplir para estar en ese espacio. Por ejemplo, yo quiero dejarle solo un extracto para que usted lo pueda analizar, en este caso, Berito. Por ejemplo, en la época de hablemos de lo de recientemente, porque si nos vamos atrás al pasado no vamos a terminar. Al pobre Franco Quesada le han dado para esta vida y la otra, por poner un ejemplo, y no porque sea hombre o mujer, simplemente fueron muchas de las veces porque los políticos mismos se prestan también, luego se andan quejando que la gente los anda criticando cuando ellos mismos terminan dando, como quien dice, papaya. Lo mismo pasa con la actual alcaldesa, lo mismo pasa con el presidente de la república, con el prefecto. O sea, finalmente los políticos saben muy bien a lo que se exponen, pero vea, son expertos en volverlo a seguir haciendo, y luego de eso se sienten acorralados, existen estos problemas, y yo creo que también un poco hay que entender en qué ambiente uno se está metiendo. Si uno ya sabe que eso es así, yo creo que no hay excusa para quejarse. Pero no digo soportar los insultos, tolerar la crítica, porque ya insultar, ir a otros planos, eso ya obviamente es otra cosa en la cual se tiene que satanizar, sea hombre y mujer, independientemente de dónde venga el tema. Claro, la crítica yo creo que siempre es bienvenida para que la persona que se encuentra en el ejercicio del poder pueda hacerlo. Pero como usted mismo lo ha dicho, la crítica en el acto de la ejecución, en el acto de la creación, en el acto del manejo. Cuando la crítica invade el aspecto personal, creo que ahí también tenemos que hacer como este ejercicio de qué pensar. Y no digo que a los antiguos alcaldes o quienes hayan estado antes en el poder no ha habido una crítica de su gestión, pero si nosotros analizamos la crítica en gestión de cómo se maneja la crítica hacia los políticos hombres y cómo se maneja la crítica hacia políticas mujeres, el tema de las mujeres también cruza mucho esa línea del límite personal, en donde sí se habla en demasía en cómo maneja su vida personal. Pero al final del día todos los políticos pues están en el ojo del escrutinio y sobre todo los ciudadanos. Pero justamente yo creo que la crítica no debe ser cuando ya están sentados, sino previo a cómo manejan su campaña política, cuántos videos hacen, en dónde comen, qué visten, qué hacen o qué no hacen, porque resulta que de la noche a la mañana nos gustan cosas que antes no nos gustaban. Sí debería cuestionarnos algunas perspectivas de cómo manejan. O yo tengo una percepción de que creo que todos los políticos, antes de ser políticos, deberían ser agentes de cambio, deberían ser voluntarios, para que puedan entender, porque al final del día, si usted no está en los espacios en donde realmente las papas queman, como se dice en la adagio popular, es muy difícil que se pueda entender o se pueda aplicar la política pública. Muy bien, Berito, quiero dejarle a usted ¿ya estamos? Berito, quiero dejarle a usted con su mensaje final, como siempre la orden aquí en lo del Momento Loja, desearle la mejor de las suertes y de mi parte invitarles a que el tema se vea no solo para las mujeres sino de manera general. Lamentablemente hoy en día hay gente que se camufla a través de las redes sociales y yo he visto, por ejemplo, cómo le insultan al Chato, cómo le insultan al doctor Cheche, cómo le insultan a mí, sobre todo a mí es como peor que fuera candidato a la alcaldía. O sea, no solo es en el tema de mujeres, es a los hombres igual, y creo que aquí, más que ver si es que es hombre o mujer la violencia, se debería identificar quiénes están detrás de estas campañas de desprestigio y finalmente, ¿qué buscan? Porque no buscan hacerle daño a personas fulanas de tal, buscan hacer una mancha a una persona para favorecerle a determinados candidatos. Así que en la mayoría de Loja sabemos muy bien de dónde vienen. Su mensaje final, Berito, como siempre aquí a la orden en lo del momento, y como siempre, la mejor de las suertes en este nuevo desafío que tiene usted, luego de haber sido ya la joven del año por Fundación CAGE. Muchísimas gracias, sobre todo John, gracias por el espacio. A todos los que nos puedan ver, por favor, los esperamos el jueves a las 6:30 de la tarde en Beer Garden para formar parte de este conversatorio del Día Internacional de la Mujer, y también bienvenidos los jóvenes que quieran ser voluntarios en la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Un gusto siempre.